Hay días en que no quisiéramos que la alabanza se termine, ¿cierto? Un día de estos, yo quiero que el Señor nos dé un culto entero de solo alabanza. No me molestaría para nada, gloria a Él. Él sabe cómo hace y cuándo lo hace. Bueno, bien. Buenos días para los que no haya tenido el gusto de saludar. El Señor les bendice más. Feliz Día del Padre. Dios les bendice más. Serio compromiso tenemos con el Señor, los que somos padres. Resulta que yo recuerdo que mi papá, él tenía muchos dichos, desde luego no tantos como el pastor Mario, ¿no? Que él tiene un dicho para todo. Pero de las cosas que recuerdo que mi papá solía decir, era por ejemplo una de ellas que yo recuerdo ahora cuando yo estaba estudiando. Yo fui el menor de 6 hermanos, ¿sí? Hubo un tiempo, por supuesto, en que ya mis hermanos se habían por lo menos organizados, ya estaban en la universidad. Yo era el único que estaba todavía por ahí como desordenado. Y recuerdo que mi papá se quedaba mirándome y me decía, yo no quiero que usted sea el trapeador de sus hermanos. Yo quiero que usted siga adelante, no pierda tiempo, no pierda tiempo. No recuerdo nunca que mi papá me haya dado un regalo que lo haya pensado para mí, pero cuando tuve la oportunidad de terminar mi carrera, me regaló un juego de esferos. Yo no hubiera tenido con qué comprarlos. Y me los entregó y me dijo, ahí tiene unos bolígrafos dignos de los contratos que ha de firmar. Para mí fue eso emocionante, yo recuerdo, porque pues fue el primer regalo que creo recordar. Pero tenía palabras así como esa que yo le acabo de decir, y otra cosa que solía decirme con frecuencia era, el camino largo, andalo breve. Yo no sé qué quiere decir eso, pero me gusta oírlo. He creído que el camino largo, andalo breve, es como que entre más tengas que hacer, inicia pronto a hacerlo. Comienza desde ya, para que termines cuanto antes. Todas esas palabras yo las recuerdo y de alguna manera lo afirman a uno en su camino. Otra cosa que me decía era aproveche mientras yo estoy vivo, aproveche mientras yo estoy vivo, estudie, haga lo que pueda. Yo sé que hay personas que seguramente nunca tuvieron el apoyo de sus padres para estudiar, ¿no? Yo no. Mi papá siempre me decía eso, mientras yo esté vivo, yo le ayudo. Y pues en la medida de lo posible lo aproveché. Bueno, bien, quiero contarles que tengo mi predicación en esta hoja. Humberto tiene ganas de actualizarme. Bueno, bien, ahí está la predicación. Yo quiero que por un momento vayamos. ¿Todos tienen Biblia? Por favor, levántela. Yo quiero ver quiénes son los que no traen Biblia. Porque el que no tiene Biblia ya sabe que se puede hacer al lado de un cristiano que le permita leer en su Biblia. Repitan después de mí, o como dirían en la USA, repeat after me. Esta es mi Biblia. Yo sé que tengo todo lo que ella dice que tengo, que puedo conseguir todo lo que ella dice que yo puedo conseguir, y que en mi vida se cumplirá todas y cada una de las promesas que ella tiene para mí. Muy bien, ok. Estábamos hablando de palabras y quiero contarle que mi Padre Celestial palabra tiene para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo. Ustedes se acuerdan que una vez tuvimos aquí una predicación que nos envió el Señor que se llamaban los gloriosos 3:16. Bueno, aquí hay uno de esos 3:16. Segunda de Timoteo 3:16.
Yo no sé por qué, pero los 3:16 del Nuevo Testamento tienen profundas verdades. ¿Estamos listos? ¿Qué tal yo les digo a todos y yo mismo no voy allá? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice así, por favor lean conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Justicia. Quiere decir que definitivamente la palabra de Dios sirve absolutamente para todo. Muy bien. Quiero contarles, mis amados, ¿se acuerdan que les vengo contando de mis aventuras con mis amigos los mormones, cierto? Tienen varias fuentes de autoridad y lo dicen con seguridad, lo tienen por supuesto en su corazón, pero cada vez que termino mis reuniones con ellos tengo que ir a la palabra para convencerme nuevamente que no necesito otra fuente de autoridad diferente a este maravilloso libro de la Biblia, porque esta es palabra de Dios para mí, porque me siento muy seguro con eso. Cada vez que me asomo a este libro encuentro profundas verdades que ministran mi vida, pero hoy el Señor me ha pedido justamente que tratemos de escudriñar por qué nosotros podemos tener la certeza absoluta de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Hace un momentico le decía algunas palabras que solía decir mi papá. Ahora vamos a referirnos a algunas que dice el papá de todos nosotros. Dios, el Padre. Por supuesto, antes de comenzar, vamos a orar. Señor bendito y alabado, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo les bendigo. Te pido, Padre Santo, que ministres sus corazones, sus mentes, sus espíritus, Señor, y que definitivamente de este lugar no salgan en la misma forma que llegaron, sino que tú, Señor, hagas una obra maravillosa, esa que ya comenzaste. Llévala, Padre Santo, a la perfección, así como dice tu palabra, y permite que cada uno de ellos cada día estén más consolidados en tu presencia, Señor, y tu ministración sea cada día más rica en el corazón de mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, bien. Vamos a ver algunas razones por las cuales tengo la certeza absoluta que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Quiero decirles que hay muchísimas razones por las cuales podemos tener esa certeza. Las que yo voy a mencionar son apenas algunas, no son taxativas, no es exhaustiva esta lista, son apenas algunas con un solo propósito, y es que estemos cada vez tan cerca de la palabra, que ella pueda ministrar la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que dicen mis amigos los mormones, quiero que ya los estoy amando, quiero decirles, son buenas personas, sí. Pero yo les digo una y otra vez que es más fácil tener una sola fuente para poder aprender, para poder estar seguro, porque tantas fuentes como 4 que tienen ellos como autoridad hace de nuestro estudio un poquito más difícil. Pero cuando nosotros tenemos solamente una, como es el caso nuestro, definitivamente tenemos una obligación, estudiarla de verdad. ¿Para qué? Para que podamos saber con certeza qué es lo que ella dice. Yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, Marcelita, muchas gracias, absolutamente nadie puede decir yo conozco toda la palabra de Dios
Estoy seguro que nadie puede decir eso. Cuando terminemos, el Señor me dio una frase que me gustaría con ella terminar, pero que ya me está dando vueltas en mi cabeza. La palabra de Dios es la palabra de Dios por su precisión. Vamos a empezar por ahí. Es absolutamente precisa en todas y cada una de las cosas que ella dice. Yo no sé, mis amados, si ustedes creen que la Biblia tiene algo que ver con la ciencia. Si bien es cierto, no es un libro de ciencia, para ella la ciencia no es nada nuevo. Quiero contarles que los griegos solían repetir que la Tierra, el planeta Tierra, se encontraba en un determinado sitio del espacio y de allí no se movía por una razón muy simple, y ustedes lo recordarán, porque reposaba sobre las espaldas de un coloso gigantesco a quien ellos llamaban Atlas. Allí estaba, él parado sobre una bóveda que no se veía, sostenía la tierra. Y por supuesto los temblores de tierra no eran otra cosa que la manifestación del cansancio de Atlas cuando pasaba la tierra de un lugar a otro, y por eso era que la tierra se remecía. Ellos tenían esa convicción. Quiero contarles que también tenían otras convicciones, y una de ellas era algo que nosotros conocemos hoy como el hedonismo. ¿Saben ustedes qué es el hedonismo? El hedonismo es un amor desmedido por el cuerpo humano. Ellos adoraban el cuerpo humano. ¿Ustedes saben qué significa gimnasio? Gimnasio es un término griego que significa desnudo. Desnudo. Ellos adoraban, sentían gran culto por el cuerpo humano. Quiero contarles que permanentemente estaban hablando de ese cuerpo. Quiero decirles que no solamente ellos, sino muchas culturas también adoraban esa hermosura del cuerpo humano, unos más hermosos que otros. Eso sí lo tenemos que tener muy claros, no todos. Quiero contarles que también había quienes estaban convencidos que el cuerpo era algo que no merecía el menor cuidado. Tarde que temprano el cuerpo se iba a perder, entonces no merecían ningún cuidado. Las dos posiciones, por supuesto, son extremas. Vamos a mirar algunas cosas. Quiero decirles que no es tan ajeno la palabra de Dios a las cosas que acabamos de referir, que si ustedes van al, creo que eran los hindúes, indios es el que es natural de la India, ¿no? Hindú, el que profesa el hinduismo. Quiero contarles que ellos también tenían sus creencias respecto de la posición de la tierra y por qué no se movía de donde estaba. Y era un poquito más complicado que el anterior, porque ellos decían que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes gigantescos que la sostenían en su lugar. Cualquier persona tenía que decirles, bueno, ¿y los elefantes dónde están? Ah, ¿cómo no? Los elefantes están parados sobre una tortuga gigantesca que los sostiene a ellos. Y ahí va la otra. ¿Y la tortuga? La tortuga descansa sobre una serpiente enroscada gigantesca que sostiene a esa tortuga. Y la tortuga, la tortuga y la serpiente están paradas sobre la bóveda celestial. Semejante vuelta. ¿Les parece a ustedes? ¿Qué dice el libro de Job? Quiero decirles que el libro de Job hace mucho tiempo resolvió ese problema. Y dijo que la tierra está ¿cómo? ¿Lo han leído? Quiero decirles que el libro de Job dice en el capítulo 26 que la tierra está sostenida sobre nada. Que el Señor tiene la tierra sostenida sobre nada. Quiero contarles que sin importar la ubicación en la Biblia del libro de Job, sin temor a equivocarme, puedo decir que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia.
El libro de Job es el más antiguo. Responde a la época de los patriarcas, de modo que estamos hablando aproximadamente de unos 2000 años antes de Jesucristo. Eso es harto tiempo, unos 2000 años antes de Jesucristo. Quiero contarles que eso ya el Señor lo había resuelto. No hay razón para echarle la culpa ni a Atlas por los temblores, ni a los elefantes de la India, ni a las tortugas, ni a la serpiente, ni a nada de eso. Ya el Señor lo había resuelto. Ahí tienen ustedes una exactitud histórica por la cual la Biblia se consolida ella sola como contenedora de profundas verdades. Nada de lo que usted haya mencionado en cuanto a la ciencia se escapa del alcance de la Biblia. Quiero contarles que hace muchos años en Europa este experimento se hizo concretamente en Viena. Se había observado que una de cada 6 mujeres que llegaban al hospital a dar a luz moría. Una de cada 6. Era difícil saber, los médicos no daban razón, pero si es que un parto no es una cosa tan complicada como para que se muera una de cada 6. Resulta que llegó un hombre que se llamaba Simavait, yo creo que ustedes por lo menos lo han oído mencionar. Era también un médico y se puso a observar qué será lo que está pasando, decía Simavait. Y él observó que los médicos tenían práctica con sus estudiantes sobre los cuerpos que yacían en el anfiteatro, ¿sí? Hacían autopsias en los cuerpos. Y observaba él que del salón de autopsias, los tanatólogos salían y allí tocaban la parte pélvica de las damas que estaban en trabajo de parto y por supuesto llevaban contaminación de un sitio a otro. Cuando Simavait observó eso, les dijo: a partir de hoy todos se lavan las manos inmediatamente después de cada procedimiento. Cada uno sale y se lava las manos. ¿Cuál fue el problema? Vamos a estar medio día lavándonos las manos, decían ellos. Sí, bien puede ser. Nadie entra de un lugar a otro sin lavarse las manos. Así lo hacían. Salían de cada práctica, se lavaban las manos e iban nuevamente allí a atender a las mujeres que iban a dar a luz. 3 meses después se observó que solamente una de cada 84 mujeres moría en el quirófano. En solo 3 meses después, allí se comprobó que bacterias, virus y cosas salían de la anatomía de la persona muerta a la de la persona que estaba en trabajo de parto. Tengo un sobrino al que amo muchísimo, es casi como mi nieto, tiene 1 año y medio y se llama David. Tenía un problema en sus ojitos, nació con un lagrimal tapado y lo llevaron a la clínica del country para operarlo. Yo no sé si hay algo más simple que eso, aquí hay alguien que sabe más de salud que nosotros. Pero según nos han dicho, eso es una cirugía muy, muy sencilla, no se demora nada, nos demoramos más durmiéndolo que lo que dura la cirugía. En efecto, muy buena la cirugía, se demoró escasos 15 minutos, pero cuando salió el niño salió con un virus que le produjo una bronquiolitis. Salió más enfermo de lo que entró. Cogió un virus ahí adentro. Esos virus y bacterias son únicamente de presencia intrahospitalaria. Ahí es que se cogen. ¿Por qué? Ya estaba eso. ¿La Biblia predijo algo en ese sentido? Quiero decirles que sí. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 19. ¿Estamos?
Escuchen lo que dice. Verso 11 y sucesivos. El que tocare ¿qué? De cualquier ¿qué? Será inmundo 7 días. ¿Por qué sería que esos científicos ignoraban esto? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y que no se purifique, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Quiero decirles que este libro fue escrito mucho antes que el mejor tratado de anatomía que pueda existir hoy. Y ahí el Señor está advirtiendo que hay peligro profundo en tocar un cadáver y no asearse correspondientemente. ¿Ustedes recuerdan que los nazareos tenían prohibición expresa de tocar cadáveres? Ahí tienen la razón. Miren la exactitud científica de la Biblia. Difícilmente encuentran ustedes un libro que le hable con más claridad. Miren ustedes también que la exactitud de este libro no es solamente científica. Se me ocurre que la comparemos ahora desde el punto de vista histórico. Y para hablar un poco de historia, solamente una rememoranza, pueden haber muchísimas, estoy seguro que en la mente de cada uno de ustedes puede haber una, pero quiero que nos refiramos brevemente a una situación que se presenta en el libro del profeta Daniel. Recuerdan que en las postrimerías de su vida el profeta Daniel tuvo oportunidad de interpretar una visión que apareció en la pared de un palacio. ¿Recuerdan ustedes? Que decía Neme, que Uparsin, ¿no? Uparsino, que viene del término Pérez, eso ya no interesa. Eso fue un mensaje para el rey, ¿cuál? Belsasar. Resulta que la Biblia nos dice como si fuese el último de los reyes. Resulta que no faltó el historiador que quiso contradecir lo que decía la Biblia y dijo inmediatamente: quiero decirles que la Biblia tiene un error. El último rey de Babilonia no fue Belsasar. Dice, el último rey de Babilonia se llamaba Nabinidio. Resulta que Nabinidio era el papá de Belsasar. Y quiero decirles que él nunca entregó el reinado. Tanto es así que con su hijo Belsasar reinaron los dos. Uno se iba y el otro se quedaba. Pero ¿cómo sé yo que la Biblia sabía eso? Si habla de Belsasar como el último. Ustedes recordarán que Daniel, después de que interpretó esa visión, fue exaltado en manera especial y dijo: collar de oro se ponga en su cuello y será ¿qué? ¿El qué? Porque el tercero, ¿ya vieron la razón? ¿Vieron la razón? Porque había dos reyes. Ustedes recuerdan otro personaje de la Biblia que en similares circunstancias fue exaltado a la segunda posición del reino. Era vicefaraón. Yo no sé si ese término exista. Vicefaraón, era el segundo al mando. Igual suerte habría corrido Daniel, de no ser porque había dos reyes y no lo podían poner sobre uno de ellos. Ahí está diciendo, lo que pasa es que había dos y el historiador tuvo que corregir: la Biblia tiene razón. No es la primera vez que la Biblia ha sido confrontada y sale victoriosa. Quiero decirles que cuando uno ve tanta exactitud, tiene que cada vez convencerse que no hay nada mejor que la palabra de Dios. Acabamos de decir que la palabra de Dios, y no lo pierdan de vista, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, para todo nos sirve. A veces necesitamos que nos jalen las orejas, la Biblia lo hace y con rigor.
Necesitamos ser consolados, la Biblia lo hace de la mejor manera. Nos enseña, nos capacita, la Biblia lo hace. Quiero decirles que hay otras, no solamente la precisión científica, como les acabo de decir, y la histórica, sino que también tiene una continuidad maravillosa, que de no ser porque es un libro divinamente inspirado, no podríamos entender tanta exactitud. La Biblia, mis amados, quiero contarles, es un libro particular que está compuesto ¿de cuántos libros? 66 libros, ¿sí? 39 y 27, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, son 66. Escrito por 44 autores diferentes, 44 autores diferentes, muy diferentes unos de otros. Había reyes, había aristócratas, había burgueses, proletarios, había pobres, habían ricos, habían pescadores, habían solamente agricultores. Muy, muy heterogéneo es el grupo de autores de los libros de la Biblia. Y quiero decirle que todos tienen una perfecta continuidad. Todos tienen una perfecta continuidad. Además de eso, fue escrita en 3 continentes, aproximadamente unos 17 países diferentes. Fue escrita en 3 idiomas diferentes. ¿Sí lo sabían? 3 idiomas diferentes. Pero quiero decirles que todas coinciden en una cosa. Todos los libros hablan de un solo tema: la salvación. Todos, sin excepción. Todos tienen un solo héroe: Jesús. Todos tienen un solo canalla: se llama diablo. Y todos tienen un solo propósito: la gloria de Dios. ¿Vieron cuán parecidos son todos? Si ustedes cogen este libro y lo pasan de lado a lado, van a ver siempre el hilo rojo conductor de la sangre de Cristo. Si bien es cierto, las palabras que solía pronunciar mi papá todavía las recuerdo y de alguna manera me sirven para tomar decisiones, cuánto más la sabia palabra de mi Padre Celestial puede guiar mi vida. Si nosotros cometemos errores, mis amados, tengan la absoluta seguridad que no es por culpa del Señor, sino porque no estamos buscando ayuda adecuada en el único libro que nos la puede dar. Pero la cosa no termina ahí. Quiero contarles que la Biblia no puede ser quebrantada. No hay libro en el mundo que haya sido más atacado que la Biblia. Mis amigos los mormones dicen que fue necesario que el señor José Smith Dios le revelara un Nuevo Testamento de Jesucristo, porque las múltiples traducciones de la Biblia la llevaron a ser inexacta. Falso, de toda falsedad. Mentiras. Si hay algo en que el mundo ha sido cuidadoso, es en la traducción de la Biblia. Nunca se ha sentado un neófito a hacer una nueva Biblia. Todas las versiones de la Biblia, mis amados, que ustedes puedan llegar a sus manos, detrás de eso hay eruditos y hay harto estudio detrás de eso. Si ustedes ven, si alguien cuidó la Biblia y su texto, fueron los antiguos. Muy especialmente les invito a que lean la historia de los evangelistas masoréticos. Léanla. Hombres que se especializaron en escribir la Biblia, que llegaban a saber cuántas palabras tenía cada verso. Ellos sabían qué decía, se la dividieron, y cuando ellos escribían había garantía de que no faltaba ni siquiera una coma en la Biblia. Con ese rigor siempre ha sido traducida, de modo que es una apreciación muy ligera decir que hubo necesidad de restaurar el evangelio sencillamente porque las traducciones la malograron. Eso es una mentira muy grande. Eso no lo cree nadie. Quiero contarles que si ustedes hoy quisieran hacer aquí en Bogotá un monumento a cada uno de los departamentos de Colombia y pidieran de cada uno una roca, llegarían desde La Guajira, desde el Amazonas, llegaría a todas partes. Todos mandarían una contribución.
Y al momento de armarlo aquí en Bogotá, de una manera maravillosa encajaría cada piedra con otra para formar el monumento que se ha decidido hacer. Pero quiero decirles, mis amados, que cuando uno viera una situación especial, lo mínimo que se le saltaría a uno a la mente es decir, no, es que debió haber un arquitecto que coordinó esos envíos, ¿cierto? Es lo único que uno puede decir, porque es como una coincidencia esas. Pero resulta que no hay arquitecto que dure 1600 años. No hay arquitecto que pueda viajar por 3 continentes para poder coordinar en un tiempo tan breve como puede ser la vida de una persona, para coordinar un espléndido trabajo que ha de ver la luz en la ciudad de Bogotá. Tal es el caso de la Biblia. Tal es el caso de la Biblia. La palabra exacta que tu Padre Celestial quiere que hoy sepas. No hay engaño en ella, no hay error, no hay error. Mis amados, podemos tener absoluta confianza que esa versión que tienen en sus manos es la palabra fiel de Dios, es la palabra fiel de Dios. Ni siquiera ninguna de las versiones de español que ustedes puedan tener en sus manos ha sido traducida, ni siquiera del inglés. ¿Ustedes saben cómo se llamó la primera Biblia en español? Un poco de historia quieren oír. La primera, Reina Valera fue la primera y se llamó la Biblia del oso. La Biblia del oso. ¿Y qué tenía que ver el oso con la Biblia? Absolutamente nada. Lo que pasaba era que estaba escrita en español, y si bien es cierto, Reina y Valera hubiesen querido ponerle un icono en la portada, era prohibido que apareciera un icono en un texto escrito en idioma vulgar, y el español era un idioma vulgar, no grosero, ¿no? Vulgar, del vulgo pues. Ok, esa era la razón por la cual no se pudo poner un icono, sino que se puso un oso robándose un panal de miel. Por eso pasó a la historia como la Biblia del oso. Exacta. Quiero decirles que Reina y Valera no eran unas personas que no tenían nada que hacer, no, eran personas bien ocupadas, eruditos en los idiomas y personas que amaban a Dios. Tengan la absoluta seguridad que si se sentaron a ponerlo en español era porque tenían el deseo profundo en su corazón de que tú y yo pudiéramos leerlo en nuestro idioma. No fue porque no tuvieran nada más que hacer, ni dijeron vamos a engañar a los latinos, vamos a escribirle aquí un poco de mentiras para que ellos crean que es la palabra de Dios. No, hoy por hoy está muy pegado a todos y cada uno de los escritos antiguos que hay y que le han servido de base. Muy bien, seguimos. Quiero decirle que ese libro es la palabra de Dios porque contiene muchas profecías cumplidas. Yo estoy seguro que ustedes sabían que yo iba a decir lo que acabo de decir, porque una de las consecuencias por la que nosotros podemos tener certeza de eso es si esas profecías que están escritas en la Biblia se cumplieron o no se cumplieron. No más en los Salmos encontramos muchísimas profecías que se cumplieron, muchísimas. Hablemos únicamente del Señor Jesucristo, por ahora. Decía la Biblia en los Salmos, decía Isaías, que iba a nacer un niño nacido de una virgen. Hijo os es nacido, niño es nacido, hijo os es dado. Sabía que iba a nacer en Belén. Se sabía que era descendiente directo del rey David. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Miren, mis amados, por donde ustedes miren la Biblia, les garantizo que ustedes no van a encontrar margen de error. No van a encontrar margen de error. Y tengan la certeza absoluta que está llena de profundas verdades. La Biblia, mis amados, es confiable. Muchas personas les dirán que esta Biblia tiene errores. Los testigos de Jehová también lo han dicho. Y quiero decirles que la única Biblia en español
que fue traducida del idioma inglés, es justamente la de los Testigos de Jehová, que fue traducida de la King James, del inglés, no fue de los documentos originales, no. En cambio en español no hay ninguna que haya sido traducida del idioma diferente al del hebreo, el griego y el arameo. También por eso podemos tener nosotros certeza. Quiero decirles que para yo poder encontrar lo que tengo escrito en este papel, en este resumen, leí hartas cosas, para poderles contar y decir algo que ustedes no ignoran, pero que hoy quiero ratificar. Tenemos un Padre que nos ama profundamente y que quiere mostrarnos a nosotros cada día profunda verdad, para que en este libro que nunca ha cambiado, encontremos cada día palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Empecé dando una ilustración con relación a mi propio padre. Así era, así me hablaba él, era un hombre muy seco, pero quiero contarles que esas palabras me afianzaron y hoy me afianza esta palabra que mi Padre Celestial ha dejado para mí. Mi papá tal vez no conoció en la misma forma que conozco yo de mi Señor, él conoció al Señor Jesucristo ya en sus años postreros y tenía pánico a la muerte. Yo no sé si les he referido a esa parte, pero muchas veces me dijo, no me dejes solo, durmiendo en mi casa, porque yo no me quiero morir solo. Así me lo dijo, le tenía pánico a la muerte. Pero quiero decirles que cuando la muerte le llegó, algunos años después de haber conocido del Señor, yo estaba recogiendo un resultado de un examen de él por allá en una clínica cerca de Unicentro. Otro día, no es materia de hoy, pero él me había dicho que él había hecho un pacto con la muerte en el que le había dicho que el sábado quedaba a disposición. Tal vez les conté eso, ¿no? Y resulta que me fui yo a recoger el sábado a las 7 de la mañana el examen. Lo necesitaban los médicos con urgencia y yo teniéndolo ya en mi mano, me fui a desayunar a la casa. Yo pensé, y mi papá fue un hombre muy sabio, yo creo que lo que él me dijo eso es cierto, él queda a disposición hoy sábado. Me fui para la casa y antes de llegar a la casa, ni siquiera llegué a mi casa, llegué a la casa de mi hermana y entré para que me invitara o bien a desayunar o bien a tomarme un tinto, y las palabras con las que se me recibió fue, mi papá acaba de morir. ¿Triste? Muy triste, pero quiero contarles que yo lo sabía, él me lo dijo, no porque él supiera cuándo se muere, pero yo estoy seguro que Dios nos permite hacer pactos. ¿Ustedes recuerdan cuando murió el padre García Herreros? ¿Ustedes recuerdan que él quería mucho su banquete del millón? Yo no sé si ustedes recuerden, pero les invito a que escudriñen su historia. Él se murió al otro día del banquete del millón. Al otro día, terminó uno y murió. Yo estoy seguro, no me lo ha dicho nadie, pero yo estoy seguro que él le pidió al Señor que le diera ese tiempo, déjeme despachar el último, y tan pronto termine quedo a disposición. ¿Sí? No es la primera vez que he escuchado algo por el estilo, y hoy se los digo, yo estoy convencido que Dios nos permite hacer pactos, yo creo eso. Quiero contarles, mis amados, que la Biblia no tiene límites, no tiene límites. El erudito más grande que pueda pisar o haber pisado la tierra, les aseguro que pudo nadar y bucear en las profundidades de la Biblia y jamás tocó fondo, jamás tocó fondo. Pero quiero decirles que la palabra del Señor, la Biblia, es tan confiable que así como un experto puede bucear en ella sin encontrar el fondo, también un niño puede acercarse a tomar y calmar su sed en sus orillas sin ningún temor de ahogarse. Sin ningún temor de ahogarse. Quiero contarles, mis amados, que nuestro Padre Celestial nos ama tanto y también que todo lo que necesitamos saber nos lo puso en este libro.
y que en la misma medida que lo busquemos nos lo va a enseñar. Tomen nota, Jeremías 33:3. Mis amados, yo les digo que en la misma forma, lo estoy parafraseando, en la misma forma que me busquen, les voy a enseñar. ¿Sí lo recuerdan? He aquí, recuérdenlo, ustedes lo saben mejor que yo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conoces. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial no nos está hablando, no nos está tratando de ignorantes. Nos está tratando simplemente de una persona que Él desea que llegue a sus pies y le pueda buscar tan denodadamente que desentrañe de su palabra cada día palabras más grandes. Así como le decía yo, como mi papá duró y me cimentaba con algunas palabras simples, incluso del argot popular, hoy nosotros tenemos múltiples palabras de consolidación que nos permite trascender en el mundo, que nos permite llegar por ese camino estrecho a la puerta estrecha, porque nos enseña. Yo tengo aquí, y creo que en todas las Biblias que han pasado por mi mano, siempre suelo escribir algo en la primera página. Aquí lo tengo, lo que pasa es que tengo tantas cosas, quiero leérselo. Esta no es la excepción. Yo creo que esta es la Biblia número no sé cuánto que yo he tenido. ¿Este libro me apartará del pecado o el pecado me apartará de este libro? Me encanta escribirlo ahí y me encanta leerlo y una y otra vez, porque he llegado a esa conclusión. Mi Dios revelado en este libro me apartará del pecado o el pecado me apartará de este libro. Solamente hay esas dos opciones. Hace un momento, mis amados, estuvimos hablando de la decisión que pudiéramos nosotros tomar para nuestra eternidad. Recordarán que deliberadamente omití hacer algún comentario y dije, finalmente ahora vamos a hablar al respecto. Porque en este momento y una vez más, y como es habitual, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está su relación con Dios hoy? Hoy es el día del Padre. Hoy es el día de nuestro Padre. Todos son los días de nuestro Padre. La Navidad, mis amados, es cuando Dios, Jesucristo, llega a mi corazón. Ese día es mi Navidad. ¿Ya celebraron ustedes su Navidad? Cada uno de ustedes, mis amados, ¿ya celebró su Navidad? Veritatem, ¿recuerdan? Nacimiento de Dios en mi corazón. Hoy podemos tener un motivo más de celebración. Desde el principio les dije, por favor, piensen en esto. Miren lo que el Señor les quiere decir hoy. Mis amados, hoy puede ser la última oportunidad de recibir al Señor en nuestro corazón. Puede ser. Ninguno de nosotros, mis amados, tiene la vida comprada. Todos podemos tener conocimiento de algo que pasó. Ya sabemos nosotros que para morirnos lo único que necesitamos es estar vivos. En cualquier momento el Señor nos llama. En cualquier momento. ¿Nuestro equipaje está listo? ¿O nos va a encontrar fallos? ¿Hay alguien aquí que no haya tomado una decisión por el Señor en términos absolutamente drásticos para decir, Señor, yo quiero vivir de esa vida que tú tienes para mí? Porque si no lo ha hecho, este es el momento. Yo les pido, mis hermanos, les imploro, les ruego que si no han tomado una decisión real por el Señor, hoy se encuentre con Él. Él es un verdadero Padre. Él es un verdadero Padre. Él sabe exactamente de qué tenemos necesidad. Él sabe cómo y cuándo contestar nuestras peticiones. Él es el único que nosotros tenemos seguros.
Él es el único que nosotros tenemos seguros. Y es el único confiable. Quiero por favor que volvamos a leer la cita con la que comenzamos. ¿Recuerdan cuál es? Un maravilloso 3:16. Hay que volver a traer esa enseñanza, ¿cierto? Los maravillosos 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice, por favor conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, para instruir en justicia. Mis amados, si quieren enseñar a sus hijos, padres, en la palabra está la instrucción. Si necesitan redarguir, lo que saben ustedes que es redarguir, redarguir es un regaño en el argot de Dios. Necesita llamarnos a cuenta, necesita redarguir nuestro corazón, decir se están equivocando, están caminando por donde no es. La palabra del Señor sirve para redarguir, para corregir, para mostrar nuestro camino permanentemente, y nos dice que nos corregirá y nos instruirá. No nos deja postrados, no nos deja postrados. Si nos tiene que regañar, nos regaña, pero también nos conforta, nos guía y nos enseña. Dígame si no es un amantísimo padre el que hace una cosa así. Un padre con el que sabemos a qué atenernos. Un padre que nunca, nunca ha cambiado ni cambiará. Que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la palabra del Señor que Él, ese Dios que nosotros amamos, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Prometo traerles esa enseñanza. Ya les conté que el Señor me dio una enseñanza con eso, ¿no? Yo le pregunté alguna vez, ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué ellos tres? ¿Por qué no sigue? ¿Cierto? Ezequiel, Jeremías, David, de todos, ¿por qué no? Y entonces la respuesta que encontré del Señor me dijo, ¿cuántos son los que están hablando? ¿De cuántos? Dice, Abraham, Isaac y Jacob, 3. ¿Y yo cuántos soy? 3. Ahí estuvo la respuesta. Quiero contarles que el Señor me mostró que a Abraham se le reveló como el Padre, a Isaac como el Hijo y a Jacob como el Santo Espíritu de Dios. Linda enseñanza, un día la vamos a ver, un día la vamos a ver. Por ahora pongámonos en pie, iglesia, vamos a orar. Padres, quiero bendecir sus vidas. Quiero recordarles algo que ustedes definitivamente no ignoran, pero tenemos un compromiso serio con el Señor. Para quienes tienen hijos pequeños, tenemos el compromiso es un poco más duradero. Los que ya sacaron sus hijos adelante, gloria a Dios, solo les queda seguirlos amando. Quiero decirles, mis amados, que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y si han tenido oportunidad nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tengan la absoluta seguridad que Él a nosotros no nos va a faltar. Yo cada vez que veo a este varón siento profunda inspiración, porque solo tiene 62 añitos de estar casado. ¿Me equivoco? 62 añitos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto quisiera yo cuando mi rostro esté surcado un poquito más que ahora? Como dicen los chinos,
las canas son unas gratificaciones que da la vida como premio a la experiencia. Se ama al anciano. Jóvenes, amen a los ancianos. Mucho tienen que enseñarnos. Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de los padres en esta congregación. Quiero también darte gracias por las madres, porque sin ellas no hubiéramos podido ser padres, Señor. Yo te pido hoy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que siga siendo propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Señor, tú eres el único que conoce sus corazones. Tú sabes cuáles son las cuitas, Señor, que están puestas en tu presencia. Solamente tú conoces todas y cada una de las necesidades de mis amados. Pero yo hoy tengo la certeza absoluta que en ti está la respuesta a todas. Padre, yo te quiero dar gracias, porque tenemos aquí varones que te aman, que te buscan, Señor, a quienes tú, Señor, vas a fortalecer en tu palabra. Yo te pido que cada uno de estos varones, Señor, sean ese sacerdote que hace falta en su hogar. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que les des palabra fresca. Señor, que pongas gracia en sus rostros para que sus hijos se congreguen en torno de ese Padre para escuchar tu palabra, por lo menos, Señor, siquiera una vez al día. Siquiera una vez al día. Que los hijos puedan encontrar y sepan que su Padre tiene palabra de sabiduría para poderle dar, y no es otra, Señor, que aquella que tú nos has dado. Adiéstranos, Señor, enséñanos tu palabra. Permite que en nuestra boca esté la palabra sabia, Señor, que pueda salvar la vida de mi hijo. Porque no es coincidencia que sea mi hijo. Nadie puede engendrar mi propio hijo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, derrama, Señor, una unción fresca sobre la cabeza y la humanidad de cada uno de mis hermanos padres en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hazles sentir, Señor, cuánto les amas y cuánto interés tienen, Señor, a que ese papel de padre se cumpla a cabalidad, para que ese ejemplo de padre le muestre a mi hijo que hay un Dios que vive y que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para que cada uno en su casa doble su rodilla y una vez de rodilla pueda proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Yo sé que la Giaco está llamando, el sancocho, el asado.